Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias por tu misericordia, por tu gracia y bendición. Hoy te damos gracias, Padre, porque nos permites estar nuevamente reunidos acá para recibir tu palabra y para aprender de ella. Sabemos lo importante que es, juntamente con las demás armas espirituales, para poder conocer, crecer y madurar espiritualmente. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nombre que es sobre todo nombre, que tomes el control total de nuestras vidas, de este lugar, de este tiempo, que hoy lo entregamos y lo consagramos a ti para el estudio de tu palabra. Yo te pido con todo mi corazón, Señor Jesús, Maestro de Nazaret, que seas tú quien nos enseñe tu palabra. Hoy te pedimos que sea escrita en nuestro corazón, en nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para que esté latente siempre en nuestras vidas y que se haga viva en nosotros. Espíritu Santo, hoy te pido que esta palabra sea revelada por ti, porque así lo dice la palabra de Dios, y que a través de el estudio profundo de la palabra de Dios sigamos adelante cada día, de victoria en victoria y triunfo en triunfo en Jesucristo, y que aquel y que aquella que no conoce de tu gracia y misericordia, Señor Jesús, hoy a través de esta palabra que tú tienes para nosotros, también te conozca. Gracias, gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que tomes el control total de este lugar y que toda perturbación, todo obstáculo, toda maldad que el enemigo pretenda levantar, sea reprendido, sea atado, sea sujetado y sea echado fuera en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación, la adoración y la acción de gracias a ti, Señor Jesús, que vives por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, hoy en esta oportunidad vamos a estudiar la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 11, versículos 18 al 22. El tema que el Señor nos da es el valor de la palabra de Dios. Y quiero que me acompañe rápidamente a leer estos versículos, los cuales hoy el Señor nos va a enseñar. Honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, dice así la palabra de Dios, libro de Deuteronomio capítulo 11, versículos 18 al 22. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra, porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo, para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él. Amén. Hoy, en esta oportunidad, el Señor nos habla acerca de la importancia de la palabra de Dios. Sabemos que la Biblia es la fuente del conocimiento de Dios, y que a través de ella nosotros conocemos la gracia y misericordia de Dios a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y el sacrificio expiatorio que Él hizo en la cruz del Calvario para que nosotros hoy seamos salvos, sanos, libres, con vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Esta gracia está vigente hoy para toda aquella que la quiera recibir con fe.
Y lo importante es que a través de la Biblia Dios nos habla. Hoy, a través de la lectura de estos versículos, en este libro de Deuteronomio, que todos sabemos que es el quinto libro en el orden de la Biblia, que forma parte del Antiguo Testamento. Esta palabra compuesta del idioma griego antiguo, Deuteronomion, donde deutero significa segundo y nomos, o sea, ley, se combinan para el significado de segunda ley, señalando la repetición y actualización de la misma, dada por Dios a Moisés y entregada a Israel para ser obedecida, aclarando que no era una ley nueva, sino un recordatorio de la misma dada por Dios. En este versículo 18 hay algo muy importante. Por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. La palabra de Dios en el corazón. En el libro de Proverbios, en el capítulo número 3, versículos 1 y 2, la palabra de Dios nos dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. También en el Salmo 119, versículos 9 y 10, dice: ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. La Biblia nos dice que el buen hombre de su buen tesoro, de su corazón sacará buenas cosas. Y si nuestro corazón es un buen tesoro, lógicamente de allí va a salir buenas cosas. Dice la palabra de Dios también que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, por lo tanto, si la palabra de Dios está escrita en nuestro corazón, va a ser de bendición cuando en nuestros labios la hablemos. El conocer, el mantener, atesorar la palabra de Dios. Dice también acá frontales en nuestros ojos. Tenerla en nuestra mente con anhelo. Mantenerla viva. Frontales, o sea, la frente. Si está en nuestra mente, vamos a tener ojos, oídos y boca espiritual al hablar y enseñarla a los demás. En el versículo número 19 hay algo muy importante, porque dice: y la enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. También, además del corazón, está el alma. Nosotros sabemos que el alma es lo más preciado que Dios le ha dado al ser humano, porque en el alma nosotros sabemos que es la que al final, la que sabe distinguir, juntamente con la conciencia, del bien y del mal. Si el alma del hombre que no conoce de Dios y que no tiene a Jesucristo en su vida está sin esperanza, su alma va a estar susceptible a ser absorbida por lo malo, mientras que aquel hijo o hija de Dios, nacido y nacida de nuevo, tiene su alma gozosa, porque en medio de las situaciones que vivamos, siempre nuestra alma va a estar alabando, adorando a nuestro Dios. Entonces, si esto se combina en lo que es la enseñanza de la palabra de Dios, y que aquí nos lo habla claramente el Señor acerca de la enseñanza de la palabra de Dios a nuestros hijos. En el segundo libro de las Crónicas de los Reyes de Israel, en el capítulo 17, versículo 9, dice: y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Si nos damos cuenta, ya la enseñanza estaba siendo impartida. En Nehemías,
capítulo 8, versículo 13 dice: al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras, el escriba, para entender las palabras de la ley. En Isaías capítulo 2, versículo 3 dice: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Cuando esto se hace realidad, la instrucción a los hijos es muy importante. Quiero que me acompañes aquí mismo en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo número 13, el cual dice: harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. En Salmos 78, 5 y 6 dice: Él, o sea Dios, estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Hay algo muy importante, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga. Cuando el hombre, cuando la mujer de niño y de niña somos instruidos, esa semilla va a quedar sembrada en el corazón. Y sabemos que como seres humanos hay etapas en el crecimiento mismo, desde el punto de vista físico y de la vida misma, de la niñez a la adolescencia y de la adolescencia a la edad adulta. En esas etapas hay muchos cambios en todo aspecto. Muchas veces hay hermanos y hermanas en Jesucristo que, debido a la etapa de la adolescencia y también de la edad adulta, se desvían de los caminos de Dios. Han sido instruidos en hogares cristianos, mas sin embargo los afanes de la vida, las tentaciones, la misma inmadurez, muchas veces escogen vicios, ya no van a la iglesia, ya se apartan de los caminos, mas sin embargo esa palabra que ha sido sembrada en sus corazones, ahí está, permanece. Y un día, en el tiempo de Dios, nuevamente el Señor va a empezar a tratar con ellos para que ellos vuelvan al redil. Ya hay una semilla en sus corazones que fue sembrada en su niñez y que va a dar fruto. ¿Y por qué mencionamos esto? Este versículo es muy conocido, el de Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Aquí se confirma lo que mencionamos anteriormente. Esa semilla ya va a estar ahí, y un día va a dar fruto. Aunque en muchos casos, el hombre y la mujer que fue instruido en su niñez tenga que pasar por muchas situaciones que a veces es el hombre, es la mujer que escoge las mismas. Y en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 28, versículo 9, dice: ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Este versículo se aplica también a la instrucción de los niños. Si bien el profeta Isaías lo menciona y lo dirige especialmente a los sacerdotes y líderes de Israel, que en ese tiempo estaban en desobediencia, en rebeldía ante Dios y rechazaban la ley. Por eso es que el profeta se los menciona, porque él hace
esta ilustración acerca de los niños. Entonces, si nos damos cuenta que la Biblia es una luz para nuestro camino. Recordemos lo que está escrito en Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y también acá nos habla precisamente en el versículo número 20, dice: y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando la instrucción en los hijos, en los nietos, cuando dice andes por el camino, antes de acostarnos y a levantarnos, cuando leemos la palabra de Dios, será de bendición para ellos. Y algo muy lindo y muy importante, como lo mencionamos en este momento, en el versículo 20, que nos dice: y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Escribir la palabra de Dios. Muchas veces cuando nosotros visitamos a los hermanos o a las hermanas en la fe, en sus casas, muchas veces en las puertas, en las paredes, hay paisajes o hay textos bíblicos que no es que estén de adorno, no, sino que eso constantemente nos recuerda, en primer lugar, que Dios está presente en esos hogares y que esa palabra está viva y que está escrita. Y eso es de gran bendición. Y el Señor nos lo hace saber. Y en el libro del profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 2, dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Muy importante, porque por eso lo mencionamos. Cuando hay textos bíblicos en las puertas de las casas, en los negocios, muchas veces cuando están puestos de todo corazón por parte de los que están ahí, y que no son puestos por religiosidad o por costumbre, no, sino que es para cumplir el mandato del Señor, es algo de gran bendición. Lo que está escrito en Romanos capítulo 15, versículo 4, que nos dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia tengamos esperanza. Y es algo muy importante que la palabra de Dios escrita en nuestro corazón, ya que somos epístolas vivientes, ya que el Espíritu Santo escribe en nuestro corazón la misma. Quiero que me acompañe rápidamente a 2 de Corintios capítulo 2, versículos número 3 y 4. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no por tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Nos damos cuenta que este versículo nos confirma que el Espíritu Santo escribe la palabra en nuestro corazón. En la epístola a los Hebreos capítulo 8 versículo 10 dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. En el versículo 21 dice: para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró
a vuestros padres que les había de dar como los días de los cielos sobre la tierra. Cuando leemos, estudiamos, escudriñamos, recibimos revelación a través del Espíritu Santo. Y la palabra la enseñamos a nuestros hijos y a todos en general. Hay una promesa de Dios vigente. Dios nos da más años de vida cuando lo hacemos de corazón. A los vecinos, a las amistades, a los compañeros y compañeras de trabajo, es nuestro deber de hablar de la Biblia, nos escuchen o no nos escuchen. Y esto está escrito acá en las Sagradas Escrituras. El enseñar, porque dice acá en el primer libro de los Reyes de Israel, en el capítulo número 3, versículo 14, y si anduviereis en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. En el Salmo 91, versículo 16, los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y en Proverbios capítulo 3, versículos 1 y 2, dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Cuando nosotros obedecemos de corazón, dice acá, largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Mira, el vivir en paz es algo hermoso. La paz que sobrepasa todo entendimiento, no una paz que da el hombre, que da la mujer, que da el mundo, no, porque esa es ficticia y muchas veces está condicionada a dictados humanos. La paz verdadera, solamente Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Rey de paz, nos la puede dar. Y no hay palabras como poder expresar la misma. En el versículo 22 nos habla de la obediencia. Nosotros sabemos que la obediencia es al final la clave de recibir la bendición de Dios. Porque si nosotros perseveramos en la fe, estamos en comunión continua, estamos agradando, y por añadidura la obediencia nos va a traer el triunfo y la victoria en Jesucristo. Amén, aleluya, gloria a Dios. El versículo 22 nos dice: porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él. El obedecer, el amar a Dios es muy importante. Nos damos cuenta que el mandato del Señor debe de imperar en nuestras vidas. Aquí mismo, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, versículo 1, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. En el primer libro de los Reyes de Israel leemos: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos
y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de manera que esté escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios. Acá nos damos cuenta en estos versículos de la obediencia va a traer bendición. En cuanto a lo siguiente, quiero que me pongas muchísima atención porque es muy importante. Acá nos habla de preceptos. Nosotros sabemos que los preceptos es una orden o un conjunto de instrucciones. Se refiere a una enseñanza doctrinal u orden escrita. Los preceptos de guardar, meditar y se buscan para entender mejor la voluntad de Dios. Estatutos es un conjunto de normas, reglas o decretos que tienen orden de ley. Bíblicamente son las leyes morales y decretos establecidos por Dios. Los mandamientos, todos lo sabemos que es una orden que se obedece de corazón, ya que es Dios quien la da. En cuanto a sus decretos, son todos sus propósitos eternos, su plan perfecto desde la eternidad que abarca la creación, la historia, la salvación, libertad y soberanía de Dios, ya que Él decreta en completa libertad sin ser condicionado por nada ni por nadie. Son estos decretos inmutables, o sea, que no cambian, ya que son fijos y muestran su gloria. Además, es la revelación y glorificación de su propio ser. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y sus testimonios. Leyes y mandamientos. Los testimonios son las leyes, estatutos y preceptos que Dios ha dado, revelando el carácter de Dios, el cual por medio de los testimonios el ser humano puede conocer el carácter santo y perfecto de Dios. Guía para la vida. Estos testimonios son instrucciones para que tengamos bienestar espiritual, terrenal, físico y material para nuestras vidas. La prueba de la obediencia, obedecer los testimonios, lo cual demuestra el deseo de cumplir de corazón la santa y soberana voluntad de Dios. Nosotros sabemos que la santa y soberana voluntad de Dios es cuando Dios dice o realiza algo, siempre lo hace en su sabiduría, su justicia y en su santidad. Amén, aleluya, gloria a Dios. Es por ello que no debemos de olvidar la palabra de Dios. En Josué, capítulo 1, versículo 8 dice: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La Biblia es la fuente del conocimiento de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4, versículo 12. El leer, estudiar, escudriñar la palabra de Dios es muy importante, ya que el Señor lo dice en su palabra: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan 5:39. Nosotros sabemos que el escudriñar es cuando vamos al fondo de algo. En el caso de las Sagradas Escrituras,
Todos lo sabemos que cuando nosotros queremos aprender del Señor y que la misma palabra en una forma profunda nos enseñe, es nuestro deber escudriñar la palabra, porque si bien es cierto, el entendimiento es muy importante, pero también cuando ya meditamos, estudiamos, debemos de escudriñar la palabra, porque a través de ello vamos a ir conociendo, vamos a ir creciendo y lógicamente madurando en la fe. Recordemos, en cuanto a la fe, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es el fundamento de nuestra fe, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Esto está escrito en 1 Corintios capítulo número 3, versículo 11. También en Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22 nos confirma, ya que está escrito, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El Espíritu Santo revela la palabra de Dios. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. San Juan 16:13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 1 Corintios capítulo 2, versículo 13. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, la palabra de Dios se hace viva en nosotros cuando la ponemos por obra, ya que nos da vida. El Señor Jesucristo, en su momento, a los discípulos, a los que también le seguían del pueblo de Israel, y hoy, en todo tiempo, lo dejó escrito en la Biblia acerca de lo que acabamos de mencionar. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En este pasaje nos damos cuenta que muchas veces no basta, y lo digo con todo respeto, en el amor del Señor. Muchas veces no basta conocernos la Biblia de pasta a pasta, de tener bien memorizados versículos, pero si no la ponemos en práctica en nuestra vida, la misma Biblia lo dice, que debemos de ser hacedores de la palabra. Con esto no te estoy diciendo que nos aprendamos versículos de memoria, porque es muy importante. Mas sin embargo, aquí el Señor nos lo explica tan claramente. El Espíritu es el que da vida. Recordemos que cuando Dios formó al hombre, dice la Biblia que lo hizo conforme a su imagen y conforme a su semejanza, y lo formó del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente, ese aliento de vida que se identifica con el Espíritu
del hombre. Es el que le da la vida al ser humano, sea hombre y mujer. Y entonces acá dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Por eso lo mencionamos. Muchas veces se puede caer en el error de el enaltecerse. Muchos hermanos y muchas hermanas en Jesucristo, lamentablemente, y lo digo nuevamente con todo respeto, como se dice comúnmente, se les suben los humos a la cabeza y porque quizás tienen un conocimiento muy avanzado, ellos piensan que lo saben todo y viven una vida religiosa de costumbres. Y por eso dice, la carne para nada aprovecha, porque lo reiteramos. ¿De qué nos sirve que sepamos versículos y versículos si no lo practicamos? Por eso dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Por qué? Porque cuando la palabra de Dios se hace viva en nosotros, entonces la enseñamos. Esa palabra que nosotros vamos a proclamar va a llevar bendición a otros. Entonces, este versículo de San Juan, capítulo 6, versículo 63, nos da la clave. Cuando dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Por qué? Porque al leer, al estudiar, escudriñar, recibir revelación por parte del Espíritu Santo, la palabra de Dios va a ser escrita en nuestro corazón, en nuestra mente, para que la pongamos por obra. Y al ponerla por obra se hace viva, porque la vamos a proclamar, la vamos a enseñar y va a dar fruto al 100%. Nos damos cuenta el valor de la palabra de Dios. Hoy el Señor nos recuerda constantemente que, lo reiteramos, además de las armas espirituales que el Señor nos ha dado, el ayuno, la oración, el clamor, el alabar, el adorar en espíritu y en verdad al Señor, el servirle de todo corazón, el ser hacedores de la palabra. Lo más importante, la obediencia, porque a través de la obediencia va a venir la bendición, el triunfo y la victoria en Jesucristo. Muchísimos ejemplos están escritos en la Biblia para que los practiquemos acerca de la obediencia. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, no es casualidad que hoy el Señor nos ha hablado a través de su palabra de lo importante de hacerla viva en nosotros. Hoy en día, si no fuera porque está escrito en la Biblia que hay esperanza para el ser humano a través de Jesucristo, ¿qué sería de la raza humana? ¿Qué sería de la raza humana si Dios en su misericordia no hubiese enviado a su Hijo a cumplir el plan de salvación para la humanidad? Esto está escrito en la Biblia. Entonces por eso nos recordamos que dice la palabra del Señor: quien no naciere de nuevo del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. El agua simboliza la palabra de Dios que nos purifica, nos limpia, nos santifica. También es figura el agua del bautismo en agua. El Espíritu es el Espíritu Santo, porque cuando en el inconverso o la inconversa que no conoce de Dios
de la gracia en Jesucristo, empieza la labor del Espíritu Santo de ir abriendo camino. En ellos se va manifestando en muchas maneras para que cuando llega el momento preciso, Jesucristo toca a la puerta del corazón y ya encuentra un corazón abierto. Y todo esto y mucho más está escrito en las Sagradas Escrituras. Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias porque nos has hablado. Hoy, nuevamente, estamos aprendiendo cada día más de ti. Y lo más importante, la obediencia, el ser hacedores de la palabra de Dios. Porque al hacerlo, vamos a llevar bendición a muchos. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque tú lo dijiste. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Recibimos con fe esta palabra. La atesoramos en nuestro corazón porque ha quedado escrita en nuestra mente también. Espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser se hace viva para que la pongamos por obra. Gracias, Espíritu Santo, por la revelación de la misma. Gracias, porque hoy tú nos has hablado, Señor. Gracias porque nos dejaste las Sagradas Escrituras. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Ministerio Rama de Olivo, de la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Mixco, del departamento de Guatemala, a nombre del hermano pastor general Benjamín Omar Morales, de su esposa Lunisol Castellanos de Morales, toda su familia en general, de toda la congregación, de este servidor, su hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez, ha sido un verdadero privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el haber estado nuevamente en esta reunión y darnos cuenta cómo el Señor nos está hablando todos los días a nuestra vida. Gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Recuerda, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga. Jesucristo les ama. Sean llenos del Espíritu Santo, y si el Señor así lo permite, y si no ha venido por nosotros, su iglesia, estaremos en la próxima reunión, siempre con otra enseñanza bíblica. Amén.